Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, mi nombre es Juan y tengo el placer hoy de tener una misión para ustedes, de traerles a alguien totalmente relevante para nosotros, para los mendocinos y para gente de muchísimos lugares, como ya vamos a ver. Relevante en la Real Academia Española está definido como un adjetivo que quiere decir trascendencia, significancia, y sin lugar a duda es alguien que trae aparejado todos esos adjetivos. De hecho, para muchos tiene la inmortalidad de las leyendas ya a esta altura, pero está vivo, está acá y está de ahora. Bueno, sin mucho más rodeos, les quiero presentar a ustedes a Raúl Bobillo. Bueno, Juan, me encantó lo de leyenda. Me encantó lo de leyenda porque, bueno, cuando era chiquito quería ser una leyenda, no sabía que para ustedes era una leyenda. Me pone orgulloso eso. Esta idea tuya, no sé cómo manejarla internamente porque realmente de parte tuya y de parte de los chicos que me consideran de esa forma también es un privilegio y también es una sensación de incomodidad. ¿Se entiende? Es una sensación para mí de incomodidad porque, bueno, me parecen como títulos muy grandes y de parte mía quizás yo no me considero de ese lugar. Entonces es una gratificación por un lado que personas me consideren de ese lugar y también una responsabilidad para cumplir con lo que las personas están enfocando en mí. Entonces es también una responsabilidad y por eso a mí me incomoda, porque me compromete. Bueno, Raúl, yo primero te quiero dar las gracias porque me has dejado entrar a tu casa. Estamos en la casa acá de Raúl. Y la idea de esta entrevista, para que un poco el que lo esté viendo o la que lo esté viendo lo pueda comprender, vamos a hacer una entrevista biográfica de Raúl. Vamos a hablar un poquitito de su vida. Él ahora se va a presentar, va a decir qué es lo que hace, a qué se dedica. Y después vamos a hacer un flashback y nos vamos a ir un poquito en el tiempo para contar la vida que tiene él. Y créanme, qué fabuloso. Así que, bueno, Raúl, contanos un poquito qué haces, qué te dedicas. Bueno, primero me llamo Raúl Bobillo. Lo primero que hago, yo te diría que mi vida está centrada en los seminarios. Está centrada en los seminarios que hago en la Fundación Clave. Hace 27 años que mi vida gira alrededor de eso. O sea, todas mis actividades, yo dejé de hacer actividades comerciales para poder hacer lo de la fundación. Todo el mundo se pregunta cómo me gano yo la vida. Bueno, yo he hecho inversiones de mi parte laboral cuando yo fabricaba ropa, ¿sabías tú? Bueno, sí, fabricaba ropa y tenía como una fábrica. Bueno, yo fui desarmando todo eso y fui invirtiendo el dinero que me iba quedando de eso en distintas propiedades para tener rentabilidad, para poder hacer la fundación o dedicar mi vida a hacer seminarios de crecimiento personal. Entonces, lo que hago, aparte de eso, me gusta mucho la construcción y bueno, hago algunas actividades de construcción y algunas otras actividades que me permitan bueno, seguir manteniendo la fundación. Mira qué interesante, Raúl, lo que contás, ¿no? Porque hablas de todo tu programa laboral y tu vida centrada en estos seminarios. Y me gustaría quizás que pues, un poco expliques a nivel general, por ahora, de qué se trata esto para la gente que no conoce, ¿no? De qué se trata en general estos seminarios que vos les dedicas tanto tu vida. Bueno, mira, Juan, lo primero que yo tuve cuando yo, hace el año 92, cuando yo estaba en mi mayor apogeo comercial, te lo podría decir, estaba en mi mayor apogeo comercial y en mi mayor desastre personal. Sería como para darte una idea. Entonces estaba pasando como momentos, recuerdo que en aquel momento Raúl estaba pasando como momentos de muchísima angustia interna. Tenía afuera muchísimo éxito económico, viajaba por todo el mundo gracias a la ropa y hacía viajes, por ejemplo, por las colecciones. Recuerdo que hacíamos viajes por lo menos 2 veces al año a Europa, a Estados Unidos, con un amigo chileno y con un amigo de Mendoza también, nos dedicamos a la ropa, a ver las colecciones. Se hacía totalmente diferente a lo que se hacía ahora porque el internet facilitó todo eso. Entonces en el proceso de hacer, yo empecé a vivir llegó un momento en que
éxito no satisfacía algo internamente. Entonces yo siempre, mi mamá, que se dedicaba mucho al crecimiento personal, yo la iba a ver a ella porque la tenía como un referente importante para ver qué podía hacer yo para encontrar satisfacción interna que no la conseguía en los éxitos externos. Había dejado de producirme satisfacción. Entonces ella me decía, mira Raúl, lo que te pasa es que necesitas trabajar el espíritu. Y yo el espíritu, que después te voy a contar de dónde lo tengo relacionado, yo lo relacionaba con la parte religiosa porque yo estudié en Don Bosco, entonces tenía mucho que ver con mi parte salesiana. Entonces, como yo rechazaba esa parte, yo me enojaba con mi mamá. O sea, al enojarme con mi mamá, yo rechazaba su idea. Entonces, hice un viaje en el año 92 a Europa con un amigo que se llama Beto, y viajamos 30 días por Europa. Yo la pasé pésimamente mal. Pésimamente mal. Estaba en Europa y quería estar en Mendoza. Estaba en Mendoza y quería estar en Europa. Cualquier cosa no estar conmigo. Ese era, en este momento lo entiendo desde ese lugar. Entonces Beto me dice, era la primera vez que viajaba, entonces me dice viajemos a Europa, acompañame, así me orientas que yo no he ido nunca. Entonces yo, aprovechando que Beto quería ir, tenía tanto entusiasmo y yo tenía tanto poco entusiasmo, usé a Beto para motivarme. En el viaje Beto también tiene así como una parte muy espiritual y hablábamos mucho y yo tenía como muchísima información. O sea, yo era como un libro porque mi mamá me llenaba de información, mi papá me llenaba de información, me daban libros, yo leía. Sabía, vos hablabas conmigo y era como un oráculo no aplicado. Entonces, en el año 92 yo volví de Europa muy angustiado, eso me producía angustia, me había aburrido el negocio, me aburría mi situación matrimonial, también estaba medio en crisis, bueno, había todo como un proceso externo. Entonces Beto se quedó en Europa, me pasó de todo, perdí las valijas, bueno, todo por todas las distracciones que yo mismo generaba en el viaje de vuelta. Cuando llegué a Mendoza, bueno, pasaron unos meses y me contacta una persona que venían unos norteamericanos a dar seminarios, porque te acordás que estaba la convertibilidad, entonces empezaron a llegar de todos lados, porque la convertibilidad permitía que los norteamericanos vinieran. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar un seminario. Y fui a las reuniones me parecieron muy banales, muy de bajo nivel. La persona que presentaba eso, que después se hizo muy amiga mía, yo la conocía socialmente, pero no me gustaba el entorno, pero bueno. Y viene Beto de Europa y le digo, che, hagamos un seminario. Sí, dale, hagamos un seminario. ¿Cómo será? Beto, que yo me acuerdo como, digo, bueno, porque yo me conocía, entonces digo, voy a apoyarme. Entonces le digo, Beto, yo te pago el seminario si no tenés plata. Para yo apoyarme en él. Imagínate cómo estaba la situación. Entonces, digo, bueno, si este seminario me gusta y me gusta todo el tema, yo voy a hablar con mi mamá, que era la que tenía todo el contexto, y voy a empezar a trabajar con lo que me diga mi mamá. Bueno, entonces llegó el seminario. El seminario clave se llamaba Insight. ¿Te acuerdas, Raúl, cuánto costaba por esa casualidad? Sí, el seminario salía, en Mendoza salía $200. $200. Entonces, bueno, yo empiezo el seminario, tengo una anécdota que nada, muy personal. Yo estaba en mi oficina vendiendo ropa y me habían caído unos clientes que me estaban comprando mucho. Entonces yo miraba la hora de llegar y los clientes me compraban, yo hacía la hora así, y la entrada del seminario era a las 6:30 y yo eran las 6:30, estaba en la oficina. Entonces me acuerdo que llegué y ya habían cerrado las puertas y entré, como dije, bueno, no voy a ir porque había mucho dinero en la cosa, y después dije, no, voy a ir porque lo dejaba al Beto, entonces, y fui. O sea que si yo no hubiera ido, nunca hubiera pasado nada de lo que pasó después. Entonces llegué, bueno, tomé mi primer seminario y lo que iba a ser un camino de conocimiento para yo hacer otra cosa fue un impacto muy importante.
repente tuve como un contacto conmigo muy fuerte. Me di cuenta que yo me encantó. Fue como una pos. Entonces yo empecé a asistir a los seminarios con los norteamericanos. Acá en Mendoza. En Mendoza. Después fui a Brasil, hice varias cosas con ellos. Después fui a Chile. Bueno. Cuando yo estaba en el primero, así como los que ustedes han tomado, estaba en el primero, yo estaba parado en una parte haciendo una asistencia como ustedes, como hacen ustedes. Y yo estaba parado así, estaba dictando un seminario un señor que es chileno. Y yo lo vi al chileno y yo dije, yo voy a hacer ese trabajo. Y vino como una visión y un llamado, fue como un llamado. Yo dije, yo voy a hacer esto. Entonces empezó el camino de buscar cómo hacerlo, de aprender. Entonces, los seminarios son un gran trabajo en uno mismo. Yo me redescubrí, me di cuenta de mis debilidades, me di cuenta de mis potenciales y me di cuenta de que servir a los demás era lo único sentido que tenía. Bien, entonces, a ver, Raúl, también para que se vaya comprendiendo toda esta cronología, básicamente estos seminarios que vos tomabas y que después empezaste a dictar a partir de que vos los tomaste. De que yo me recibí de facilitador con ellos. Bien, con ellos. Y yo después me inscribí en la Universidad de Santa Mónica, que es la parte de que tiene George Roger, y bueno, yo ahí fui potenciando todo el proceso. Bien, o sea, después de todo eso, fuiste a la Universidad de Santa Mónica. Ellos lo dan todo online, entonces vos vas trabajando directamente en ese lugar. Y entonces, si tuvieses que definirlo, porque vamos a volver sobre esto, sobre todo cuando hablemos de tu adultez, por supuesto, y vamos a profundizar bastante, en general, aunque cueste por ahí hacerlo tan simple, ¿en qué se trabaja en estos seminarios que vos dictas? Bueno, yo estaba contando cómo yo llegué a los seminarios. Vos querés saber qué se trabajaba. Bueno, primero, trabaja comunicación, compromiso con vos mismo. Ya me lo mandaste de la parte personal a la parte más de publicidad, entonces voy a entonces, sí, trabajás distintas herramientas para conocerte a vos mismo. Bien. Entonces trabajas compromiso con vos mismo, trabajas comunicación, trabajas básicamente las relaciones con papá y mamá. Bueno, un poco de liderazgo también. Eso. Bueno, eso en el primer nivel. Vale aclarar que la persona que está acá, o sea, yo ya he tomado con Raúl los seminarios que él dicta, así como la persona que está filmando, que es Kevin. Hola, Kevin. Él también ha tomado todos los niveles. No es el fin hablar de eso en sí mismo, pero bueno, era para que se supiese un poco en qué contexto estamos haciendo esto. La idea de la fundación en realidad empezó en el año 94, cuando yo ya había estado 2 años trabajando, entrenándome en mí, y ya había tenido esa visión. Yo lo que quiero rescatar, ya que estamos, es la visión, porque la visión es no tiene una explicación, porque yo no te la puedo explicar en palabras. Por eso, si alguno me está escuchando, quizás tiene una idea de que eso pasa como se le llama la vocación, el llamado. Es una cosa mucho más fuerte, que no lo podía parar yo. No era una cosa que yo, era una cuestión de interés. O sea, era como una cosa que yo dije, no, era como que era la vibración de lo que yo quería hacer. Y no había forma de que lo dejara de hacer. O sea, yo quería aprender. Ese era mi primer escalón. Cuando aprendí y yo me di cuenta que yo no podía, por mi estructura personal y por lo que yo tenía, por los compromisos que yo tenía puestos acá en Mendoza con respecto a mi familia, a mis empresas, trabajar con la gente que me habían enseñado, yo tomé la decisión de hacerlo en Mendoza para mí, porque yo quería satisfacer esa necesidad. Entonces, son varios niveles, no es que tomás el primer nivel y vos quedás ya habilitado para eso y para todas las cosas. Uno se llama el despertar, el otro el primer nivel, que es como que se despierta una parte tuya interna. Después tenemos la apertura, que sería el segundo nivel, y después el tercer nivel, que es el que hemos tomado últimamente, que se llama aprender a vivir. O manifestando tu propósito corazón, que es el segundo nombre que le damos, ¿no? Que acá está el libro.
Vale decir que, bueno, Raúl no lo va a decir probablemente con estas palabras porque probablemente lo incomode, como ya dijo al principio, pero él, a partir de estos seminarios, es que ha transformado muchas vidas, me incluyo en eso, pero más allá de eso, ese sería como casi prácticamente como el final de la entrevista y donde vamos a profundizar muchísimo porque ahí hay muchos temas para hablar. Raúl ha mencionado cosas muy profundas, pero no me quiero detener en este momento en eso porque créanme que vamos a volver con todo hacia ese plano, pero primero, ahora sí, vamos a conocerlo un poquito más a Raúl, vamos a conocer un poquito más de su vida, vamos a hablar ahora de su infancia. Yo no conozco nada sobre él, sobre su vida personal, no sé ni dónde nació, ni en qué año, ni cuál era su contexto, el contexto del país que había, con quién vivía, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo dejo ahí para que Raúl le empiece a contar al mundo un poco su testimonio, su biografía. Mira, sí, hay que hacer un contexto familiar fundamentalmente, porque yo nací mi papá y mi mamá, por ejemplo, tenían todo un contexto donde yo nazco. No es un contexto, diría, común. Mi papá y mi mamá se conocen ellos trabajando en la Casa Rey. Era una casa así como de artículos del hogar, que creo que está todavía. Y mi papá y mi mamá trabajaban ahí, mi papá trabajaba ahí, se conocen. Mi mamá viene de una familia muy, digamos, muy, diría, no sé qué, carente, en una carencia económica muy importante, pero con muchísimo trabajo, esfuerzo. Mi mamá, una persona que se recibió ya cuando yo había nacido, ya terminaba de recibirse de profesora de Historia y Geografía, una persona con muchísimo empuje. Mi papá, una persona muy pintona, con una facha muy especial y un buen tipo, muy cariñoso, muy amigo, y él era empleado. No tenía muchas ambiciones con respecto a eso. Él laburaba mucho en eso, él estaba como muy metido en eso. Y estoy tratando de ordenar para el ambiente. Entonces, cuando ellos se casan, mi papá era empleado del hermano de él, y mi hermano era una empresa muy grande que se llamaba Bovillo Minerales. Entonces, él trabajaba ahí. Bovillo Minerales. Sí. Bien. Y los cuales eran 6 hermanos que giraban alrededor de este hermano que era el que tenía la empresa, y todos trabajaban ahí menos las mujeres. Entonces, todo giraba, era como un clan. Es el clan Bovillo. Donde se movían los hombres, se movían todos. Y entonces mi mamá, que venía de una situación mucho distinta, ella no, y intelectual, no le gustaban los clanes. Entonces ella fue una de las personas que se retiró del clan. Y por él después se retiró mi papá. Media. Se retiró para mi mamá. A ver, quiero aclararlo, a ver si estoy entendiendo bien. La relación de tu mamá con los hermanos... Claro, era como un clan bovillo que se juntaban. ¿Cómo la relación era normal o un poco...? No pelear, sino que se retiraron. No le gustaba. Mi mamá venía de una familia mucho más... Ella vivía sola con la madre. Entonces todas las decisiones que se tomaban en la familia, tomadas en el clan, a ella no le gustaban. Entonces fue retirarlo sin peleas, sin nada. Y mi mamá tenía mucha biografía y era intelectual. Y entonces su intelectualidad tenía ideas, como te puedo decir, socialistas. Y mi papá venía de una familia, básicamente el clan era a través de la parte comercial, industrial, entonces era capitalista. Entonces todas las ideas se confrontaban. Ese es el ambiente donde yo nací. En una época aparte donde las ideas eran fundamental para las relaciones, esas ideas políticas, ¿no es cierto? Sí, y después uno de los hermanos de mi papá era muy político y era radical, bueno, entonces había todo un lío ahí. Ese era mi contexto. Cuando yo nazco ahí, en un estado de mucho trabajo de los dos, mi papá con muchos problemas laborales porque se retira de los hermanos, entonces empieza a buscar trabajo,
trabajaba en YPF y tenía que salir a las 6 de la mañana y volver a las 10 de la noche. Entonces, yo nazco en ese ambiente, y mi mamá estudiaba y todo muy carente, había mucha carencia. Entonces, en el medio de eso me dieron estudios a mí, que eso es muy bueno de la parte de mi mamá, pero yo tenía como algunos inconvenientes con esa carencia, ¿me entendés? Algunos inconvenientes. Entonces, en el medio, ese es para darte el contexto, fue una persona muy estudiosa y un papá muy necesitado de trabajar, y a veces se quedaba sin trabajo. Y tengo imágenes yo de mi papá, fíjate, ese sillón que está acá, enfocarlo ese sillón ahí, ese sillón que está ahí es muy parecido al que se sentaba mi papá. Y tengo recuerdos de la casa donde vivíamos, y yo lo veía a mi papá llorar ahí, porque se quedaba sin trabajo. Y había que mantener la familia. Entonces, yo tenía 8 años, 7 años, y mi viejo lloraba. Entonces, yo no podía comprender qué pasaba. Entonces, y aparte no había medios, nada, no había lo de ahora. Teníamos, no salíamos, por ejemplo, como se sale ahora, que los chicos van a los shopping, todo. Teníamos las vacaciones y estábamos adentro de la casa, no había otro contexto. En el medio de ese contexto, mi mamá, que es la persona que influyó mucho también en mí de distintas formas, ella tenía la habilidad de contarme historias. Y a su vez mi mamá era una buscadora. Entonces, y ella contaba muchas historias, era muy buena porque era muy buena profesora. Entonces tenía como una habilidad de contar las historias que te metía como si fuera un proceso bien interesante, como contás vos las historias. Me hace acordar, por eso yo me río mucho. Entonces en ese contexto nací yo. Entonces estaba en un ambiente y mi mamá empezó a buscar cosas. Y yo empecé a ponerme en contra de mi mamá. Porque mi mamá quería que yo fuera, al principio, en su vida, en esta vida, mi mamá no entendía si no estudiabas. Y yo miraba a mi tío, que era el que Oviedo Minerales, y él no estudiaba y él tenía los aviones. Y nosotros comíamos de vez en cuando. Entonces yo no quería estudiar, yo quería tener ¿qué? Dinero. Entonces digo, entonces eso trajo un conflicto de relaciones con mi mamá muy fuerte. Y yo comercializaba, ya cuando tenía chico, hacía cosas, compraba cosas en el almacén de la esquina y salía a venderlas en la otra esquina, a más caro. Entonces me di cuenta que el negocio estaba ahí. Entonces yo hacía cosas como esa ya cuando tenía 10, 12 años. Y eso traía un conflicto con mi mamá muy fuerte, porque mi mamá, si vos no tenías estudio, eras nada. Y mi mamá era así. Raúl, una consulta. ¿En qué localidad, o sea, en qué distrito naciste de Mendoza y cuántos hermanos tenías? No, yo tengo una hermana nada más. Una hermana, ajá. O sea, mejor dicho, mi mamá tiene una hija. Ok, una definición. Una definición. Mi mamá tiene una hija. Tuvo una hija más. Y yo nací en el Hospital Español. Y vivimos muchos años en el barrio Cano. Y cuando fuimos a parar, fuimos a la calle Jorge Acay y Bucetich, que hay en la Sexta, y ahí lo que yo estoy contando es todo de esa época. Y hoy, si pudieses ir a esa casa, ¿está todavía esa casa? Toda casa he pasado, está porque cerca de ahí vivía Lili, entonces, que trabaja en la fundación. Entonces yo la voy a buscar y por ahí paso, por ahí me doy una vuelta, porque yo tengo recuerdos de eso. Y ahí estuvieron mis primeros amores también. Entonces tengo como una idea de eso. Estos son enamoramientos de los 10 años, que son mucho más platónicos, ¿no? Claro. Nadie se da cuenta que estaba enamorado y soñaba. ¿Y cómo era dentro de la convivencia? Yo me pregunto y te pregunto, la convivencia entre tu mamá, una persona muy formada, y tu papá, ¿había por ahí tensión, conflicto? Sí, hubo conflicto. Había una falta de respeto importante, intelectual, de mi mamá hacia mi papá. Pero mi papá tenía una gran inteligencia emocional que mi mamá no tenía.
Mi papá era una persona que se movía muy bien en el contexto de saber manejar las situaciones emocionalmente. Mi mamá era rígida, era dura, era una persona inteligentemente muy buena en la inteligencia mental, pero no emocional. Entonces, mi papá la amó profundamente. Eso fue en la parte, digamos, de la niñez. Entonces, al tener un conflicto tan grande conmigo, en el sentido de que yo había conflicto con el estudio, con todo esto, mi mamá decidió que yo pasara mucho más tiempo con la hermana de ella, que era soltera. Entonces dividió la familia. Entonces yo pasaba 3, 4 meses con mi tía, que era tan intelectual como mi mamá, pero con la diferencia que al no tener hijos, yo fui su hijo predilecto. Entonces, yo con ella no tenía conflicto. Y pasé momentos muy lindos ahí con mi tía y recibía muchísima lectura. Ahí yo empecé a leer, cosas que no hacía con mi mamá por rebeldía. Entonces empecé a leer, empezamos a bajar. Ella era muy inteligente para manejarme, entonces me empezó a bajar cosas. Entonces hay me contaba cuentos, me leía, viajábamos en el auto, los dos solos. Y ahí me empezó a meter de a poquito información, que después yo usé de adulto. Después yo empecé a cambiar de adulto. Entonces, de adulto, ya cuando empecé a interesarme por los seminarios y todo. Entonces, me hice autodidacta. Entonces, eso te quería preguntar, Raúl. ¿Cómo era Raúl Bobillo en la escuela? ¿Había materias que le gustaba más? ¿Era bueno, era malo? no, era muy malo. Ajá. Y muy bueno. Ajá. A ver, ¿y cómo se...? Era muy malo para las estructuras de Don Bosco y era muy bueno autodidacta. Yo leía. Entonces, como mi tía me había enseñado a leer, yo tomaba información y yo cuestionaba la información. Entonces, era muy malo para toda la parte educativa que ponían los hermanos de Don Bosco, los salesianos, en esa parte, y muy bueno en la parte de cuestionamiento, porque yo estaba bien informado, entonces cuestionaba todo. Y cuando tenía 13 años, ya en la parte, yo entré en la secundaria, que ahí tenía conflicto también, pues yo siempre con el estudio tuve conflicto porque mi mamá me llevaba, pues hacía rendir, me llevaba a estudiar, entonces me volvía loco. Mi vieja era como que quería que yo fuera profesional, era su meta. Cosa que no hacía con la hija de ella, porque la hija de ella fue profesional, entonces tenía como una parte bien interesante. Ahí vos marcás una diferencia en cuanto a las expectativas cumplidas con respecto tuya, con respecto a la expectativa que quería con respecto a tu hermana, la hija de tu mamá, como le decís vos. Dijiste que tu mamá esperaba para los dos lo mismo, pero hay una persona que sí la pudo satisfacer y otra no. Claro, yo no la satisfacía porque yo era, por ejemplo, cuando después ya te cuento más grande, porque vos me pediste que contara No, una sí, cosa. sí. Cuando yo tengo 13 años voy a la Escuela Industrial de Maipú. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a la Escuela Industrial de Maipú? A ver, decime, es una buena pregunta. Yo me hice esa pregunta cuando ¿qué hago yo en la Escuela Industrial de Maipú? ¿Vos sabés, Kevin, por qué fue a la Escuela Industrial de Maipú? ¿Tampoco? ¿Por qué fue? Para llevarle la contra a quién. ¿Tu mamá? A mi mamá. ¿A dónde me podía ir yo? Digo, bueno, ¿quién no le puede gustar? Quería que estudiara. ¿Dónde voy? A la Escuela Industrial. Es la cosa más loca que hice. O sea, imagínate hasta dónde llegaba la rebeldía. O sea, esto que te estoy contando yo, que me doy cuenta, en el momento, la cuestión era, entonces, todos iban al liceo militar, al otro. Yo, a la Escuela Industrial de Maipú, no sabes lo que era ir a Maipú. Tenían doble turno y a la tarde, técnico en electromecánica, y limábamos martillos de cosas, no, una cosa de loco. Bueno. ¿Y lograste exasperar a tu mamá? Que era No, el único que exasperé a mí, fui yo el que se exasperó. ¿Cómo fui a la Escuela Industrial de Maipú? Eso sí, aprendí a jugar al metegol como loco. Ah, bueno, buenas actividades. Hacía metegol porque al taller no quería ir, entonces yo iba en la mañana y
me iban al metegol a la tarde y jugaba al metegol. Bueno, era una cosa bastante complicada. Y durante esa infancia, todo este periodo de niño, ¿consideras que tuviste carencias de tipo de ropa, de alimento? ¿Tuviste carencias o No, de nunca te alimento faltó no, nada? no, de alimento no, y de estudio tampoco. Y quizás ahora cuando yo te lo estoy contando de este lugar, pero Ujú. te lo estoy contando tratando de que vos entendás al Raúl de esa época. Sí, sí, sí. Y en no, pero después yo voy a hablar de otra parte, de mi Sí, estado sí, de sí. conciencia después con respecto a eso, mi aprendizaje. Por supuesto. Era como yo lo vivía yo. Mi viejo, mi viejo escribía muy bien. Entonces, mi viejo era tan, yo como odiaba todo lo del colegio, porque mi mamá, entonces mi viejo escribía muy bien, yo le pasaba yo me sacaba 10, porque mi viejo escribía, me hacía las composiciones, entonces me hacía todos los trabajos. Mi viejo con tal que no tener lío con mi mamá ni nada, le digo, papá, esto no, y me hacía las composiciones, yo llevaba unas composiciones que eran de adulto, claro, me llamaba, la maestra me miraba, porque cuando la tenía que hacer yo solo, no coincidía con lo que escribía, bueno, las cosas que hacía mi papá. ¿Tenías alguna materia más rechazo que a otra, tipo matemática, lengua? No había una materia, a mí era todo una confrontación con la parte educativa, mi mamá era muy brava, y entonces se ve que yo la tomé como punto de referencia, o sea, me hacía acordar que ella quería que fuera de una forma y yo era de otra. Y entonces yo comercializaba, que era lo que me gustaba. Entonces, en ese nivel, entonces yo comercializaba ya cuando yo dejo el colegio, pues también en la secundaria me fui, me aburría como otra. Me aburría No, como vamos a hablar de esa periodo de la adolescencia, Raúl, que me le vamos a dedicar un... me aburría mucho. Entonces, esto todo, ahora comprendo por qué me aburría. Era muy aburrida la enseñanza. Muy aburrida, mi cabeza funcionaba. Y apareció un señor que tiene mucho que ver en lo que yo hago ahora. El señor se llamaba Bertón y era el profesor de educación física. Entonces, el tipo, que todo esto yo lo sé después, era en el año 70, era, acordate, militares, no se podía hacer nada, reuniones, nada. Yo vivía ajeno, se juntaban, empezaron a ver los colegios empezaron a parar, empezó la rebeldía. Yo paraba, pues no tenía poder, me acoplaba porque no había clase, entonces bueno, vamos a desfilar, se llamaba, íbamos a desfilar a protestar. Éramos totalmente usados por el hecho de no ir al colegio, o sea, después algunos tendrán alguna filosofía de los cuales yo conozco, que tenían como una idea política, yo no entré nunca en eso. Pero en el medio de eso, el profesor de educación era de los Caballeros del Fuego, entonces que hoy se llama CAF, entonces se llama la Orden de los Caballeros del Fuego, que es a nivel mundial, y hoy acá en Argentina se llama CAF, existen también. Entonces él era como seguidor. Entonces él empezó a bajar en los grupos toda la información. Y yo fui uno de los que captó más. A mí me encantaba. Porque él sabía hacer muy bien el trabajo con los grupos, la cooperación. Yo empecé a amar las clases de él. Entonces, pero yo ignoraba todo lo de los Caballeros del Fuego, todo eso no tenía ni idea. Y él se tiene que ir de la Argentina. Porque lo persiguen los militares y se va a vivir a Estados Unidos. Y ese fue mi primer contacto con enseñanzas esotéricas que se llamaban, que serían ocultas. Entonces yo estaba como muy, me quedé como muy, me recuerdo que estaba como, lo admiraba cómo trabajaba. Entonces ese fue mi primer contacto, digamos. En la misma sintonía, empiezan a aparecer mi mamá y mi papá en ese momento. Ellos buscaban también. Entonces mi mamá y mi papá, que mi mamá fundamentalmente buscaba, se ve que en el mismo proceso que yo estaba cuando estaba en Europa. Mi mamá y mi papá buscan mi mamá empieza a hacer karate y conoce un húngaro que se llamaba Johan Katona.
entonces, Johan Catona es el primero que le empieza a enseñar otro estilo de vida. Empieza a enseñar filosofía de un señor que se llamaba Gurdjieff. ¿Por qué tu mamá tiene la necesidad en un momento de salir a buscar otra cosa, un contacto más espiritual? Porque mi mamá era una buscadora, era una persona que había tenido tanta... Yo no sé por qué, porque nunca me lo contó ella esa, pero ella necesitaba, por lo que yo deduzco, profundizar, no estaba satisfecha con su vida. En ese cambio, mi papá entra también. Entonces mi papá empieza a aparecer la sabiduría interior de mi papá. Del hombre común que era él, empieza a aparecer algo superior. ¿Me entiendes? Entonces mi viejo empieza a mostrar una cosa totalmente distinta. Mi papá cambió totalmente y apareció algo interno. Mi papá se hizo autodidacta total. Empezó a estudiar y entonces eso me contagió a mí. Porque mi papá pasaba los libros, me daba, entonces... y mi mamá, que ya era intelectual, creció en eso. Entonces, en el momento que yo conocí a Bertón, mi mamá y mi papá también hacían una cosa totalmente distinta. Y bueno, se juntaban en grupo, empezaron a hacer un grupo en Mendoza, así, no se podía hacer nada de eso. Eran grupos chiquitos que estudiaban. A Gurdjieff, que es un hombre... ¿Lo conoces a Johan Ivanovich Gurdjieff? ¿Lo has sentido nombrar? Lo he sentido nombrar. Bueno, él es un hombre que que buscó la sabiduría interior, y hay películas de él muy buenas, la vida de él, y tiene un libro que se llama El Cuarto Camino. Es una enseñanza espiritual, entonces es una enseñanza dura. Gurdjieff era autodidacta y comerciante, y tenía restaurantes, y murió en París en el año 1948, y es el creador del Enneagrama. ¿Me entiendes? No creador, porque él lo aprendió en una de las logias donde él aprendió, y él lo trajo al trabajo a través de las danzas. Yo te quiero hacer una pregunta, Raúl, para... Bueno, no sé si fue entretenido lo que estaba contando. Pero total y absolutamente, justamente en esa línea, para confirmar o para desmitificar justamente. Quería preguntar si vos me decís que se habían empezado a juntar ya por esa época, en los años 70, en grupo, en secreto. Quería preguntarte, Raúl, si en aquella época, cuando se juntaban se vestían de una forma determinada, había una vestimenta determinada, esas cosas, porque por ahí la gente cree eso, que se juntan. No era una logia. O una logia. No era una logia. El CAF tiene ciertas, digamos, simbología. ¿Me entiendes? Una simbología que yo no conozco muy bien, tengo mucha gente amiga en este momento que está en el CAF, pero hacen simbologías, tienen una simbología como los masones. No, lo de mi mamá lo que mi mamá hacía, eran charlas, estudios. Se sentaban como acá en el living y charlaban, eran grupos de 10 personas, se hicieron muy amigos, trabajaron mucho durante muchos años. Y en el medio de eso, yo quiero decirte que yo me retiré de la casa de mi mamá a los 19 años, yo me fui. Pero yo no me fui yo estaba en contra de lo que hacía mi mamá. De esas reuniones, sí, de todo. Sí, porque era totalmente loco para mí. O sea, yo estaba encantado, yo te conté esta parte para darte cuenta cómo entraba la información, pero lo de mi mamá era muy fuerte para mí, entonces como ellos se contaban, mi mamá cambió el nombre. ¿Cómo fue eso? Sí, mi mamá cambió el nombre. Mi mamá se llamaba Nelly. Y entonces un día me dice, no me llamo más Nelly, me llamo Nora. Entonces yo caminaba por la casa y le decía Nelly, 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 Nelly. Entonces yo la cargaba a mi mamá. Hoy entiendo por qué cambió el nombre y la felicito. Wow. Fuerte.
vos, cuando yo te pregunté hace un ratito, no me pasó desapercibido, estaba esperando el momento, cuando yo te pregunté si habías tenido carencia, me dijiste no, te dije dos cosas, te dije alimento y vestimenta, me dijiste alimento no me dijiste. Vestimenta sí. Y vestimenta sí. Y yo tengo que agradecer a un primo que era el hijo de Jorge Bobillo se llama. Él era el hijo de la parte más rica de mi familia en ese momento. Estoy hablando rica de dinero. Mi papá, bueno, mi primo, no sé, mi tío, me pasaban la ropa de él porque era más grande que yo, entonces lo que le iba quedando chico lo descartaban, yo lo recibía. Yo lo recibía encantado porque no tenía. Y aparte tenía una cualidad la ropa de mi primo, que siempre me acuerdo, yo no he podido lograr eso con la ropa, mira que tengo ropa, ahora yo no tengo carencia de ropa, pero se ve que era una cosa que tenían un perfume, tenía un perfume especial la ropa, entonces a mí me encantaba el perfume que tenía. Entonces, sí, en eso sí teníamos carencia, pero bueno, mi mamá no podía, yo tenía nada más. Recuerdo una anécdota de los 13 años, que me llevan a la casa de mi mamá tenía una amiga y tenía 2 hijos, y tenía una nena y un chico. Entonces a mí me llevan, me juntaban con el chico, que vos fíjate que cuando yo llego por primera vez a la casa de ese chico, que no me acuerdo ahora el nombre. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué edad? 13 años. Entonces vamos a la casa del nombre del chico de mi tía. Me trabé porque Kevin hizo una cosa y digo, ¿qué pasó? De los zapatitos que no te muestre. Kevin se porta mal, eso hay que decirlo. Se porta, me distrajo, mira. ¿Qué es eso? Estos son lo que me entregó mi mamá de mis primeros zapatos. Los primeros zapatitos de Raúl Bobillo, ¿no? ¿Qué son? Viste que yo uso zapatos medio parecidos, ¿verdad? Pero más grandes. Bueno, entonces llegamos a la casa, vuelvo a la historia, no me puedo acordar el nombre del chico. Entonces mi mamá se contaba con una amiga, el pibe tenía la misma edad que yo, 13, 14 años, yo la misma edad, y tenía una hermanita de 12 años, en ese momento, 12, 11, 13. Entonces iba a la casa y ellos se juntaban, los niños. Mi mamá no me dejaba a mí esas reuniones en la casa, entonces no existía para mí, porque eso significaba costo, entonces en la casa de mi mamá no se hacía eso. Entonces íbamos a la casa de este chico, yo tenía 13 años, y entonces dos cosas te voy a contar en la anécdota. Una, que él tenía, por primera vez yo vi al Che. Él tenía al lado de la cama la figura del Che. Y a mí me llamó la atención porque yo no sabía mucho del Che a esa edad. Entonces digo, me decía el Che Guevara yo. ¿Por qué te lo voy a contar eso? Porque ese chico después desapareció. Entonces yo me entero muchos años después y él fue uno de los desaparecidos de los militares. Entonces para mí fue un impacto. Y la otra historia que yo te quería contar de las carencias era que yo fui a esa reunión y yo no tenía zapatos, tenía un agujero en los zapatos, abajo. Entonces mi mamá me puso unos diarios y yo me olvidé en la reunión. Y a mí me gustaba la chica que estaba la hermana del chico. Entonces yo crucé la esquina y se veían los diarios. Entonces ellos se reían y yo no me di cuenta de que era que se reían del diario del agujero de los zapatos. Entonces fue para mí una vergüenza muy grande. Y dije, no voy a tener más eso. Tengo muchos zapatos. Eso me dolió mucho a mí eso. Entonces no quiero. Entonces empezó el conflicto de que yo quería tener abundancia. Entonces, mi mamá no tenía nada que ver, pero hacía lo que podía. Y los zapatos no eran míos, eran de mi papá. Eran los que le sobraban a mi papá. Entonces yo usé los zapatos como estaban bien por arriba, como para verme más elegante. Bueno, esa es una anécdota de carencia. Y
Yo también te quería preguntar acerca de cómo vivías, sobre todo en aquella época, cuando eras niño. No sé de qué años estamos hablando. 1900... Estamos hablando, yo tenía 13 años, o sea que yo nací en el 53. Tenía 63, tenía casi 69, 70. Bien. Que era todo el lío de los militares. ¿Y cómo, para un niño, cómo era el tema de usar lentes en una sociedad como Bueno. esa, de aquella época, y teniendo por ahí los costos que se requiere para tener lentes, etcétera? ¿Cómo era? ¿Cómo vivía eso, niño? Nada, vivís con bullying. Vivís con bullying, te quedan dos opciones. Era totalmente, no es como ahora que ahora usar lentes todo no oculto, se ponen lentes sin aumento. Entonces todo es como un juego de decoración. Y los que tienen lentes no tienen tanto problema. En ese momento era un problema. Yo lo uso de los 2 años. Y lamento 2 años, que eso también fue un problema porque eso, yo era muy perkinético y muy travieso, en el sentido de que yo andaba haciendo cosas y yo rompía mucho los lentes. Entonces, para mi papá era un costo. Entonces, mi papá, yo en ese momento estaba Luz Fernando, mi papá lloraba para ir a comprarme los lentes. O sea que yo le tengo que agradecer eso porque no había guita, no había plata. Entonces, cada vez que iba a pedir un préstamo, bueno, un lío. Eso. Entonces, los lentes fueron muy, muy complicados. Entonces, ¿qué hizo Raúl con ese tema? Primero, lo hizo muy fuerte. Yo me hice muy fuerte. Porque los bullying venían, entonces yo los enfrentaba. Y lo que pasa es que rompía más lentes. Porque donde los enfrentaba era piñadera, era golpe. Así me defendía. Entonces rompía lentes cada 2 minutos, que eso no tenía conciencia de lo que pasaba. Yo tenía. Entonces, si a los chicos es una cosa, o te destruye o te hace fuerte. A mí me hizo fuerte. Me hizo fuerte eso y me hizo fuerte mi mamá. Lo que mi mamá quería de mí me hizo muy fuerte a mí porque yo lo usé para demostrarle que yo iba a hacer otra cosa. Que yo servía a pesar de que no tenía títulos. Y si tuviese que nombrarme por ahí una o dos travesuras de niño que vos digas Bueno. grandes que vos la liaste en tu casa, que se armó sí, se armó bueno, mi mamá era tan intelectual y tan socialista y tan que ella mostraba su poderío con los libros. Entonces, en living como este, por ejemplo, como estamos acá, yo tengo un bar acá, y tengo el televisor, los sillones, y los libros tengo uno acá. Mi mamá, en el living que teníamos en la casa, que yo tenía que ver las medidas, porque viste que se te van las medidas, todo el living, la pared del living, todo eran libros. Un sillón como ese que te mostré, y una mesa y todos los demás libros. O sea, vos entrabas a la casa de mi mamá y mostraba los libros. No sé si conoces de eso. Conozco. Entonces, ¿yo qué le hacía? Yo le vendía los libros. Cobré. Un día me agarraron. Yo le robaba libros de a poquitito y me iba a una que vendía libros y le vendía los libros. Y yo no sabía ni el valor. Esa fue una travesura grande. Y si no, un día abría la ventana de la casa, daba a la calle, yo abría la ventana y ponía en la venta los libros. Me agarró y me fajaron. Te dio. Después un día me dijo tirar todos estos libros cuando cambió. Después ya más grande. Me dice, esos libros no hay que regalarlos todos, no sirven para nada los libros. Esa es otra mamá que tuve. Cuando ya había salido de todo ese proceso. Así que los regalamos. Todos. Entonces... Wow. ¿Y eras un niño que le tenía miedo a la oscuridad, a la noche, a las pesadillas? No. O para nada. No, me movía cuando ya me fui, yo me fui teniendo un boliche, yo tenía un boliche acá, a los 20 años, que eso lo tuve por mi tío y por mi papá, que fueron los que firmaron. Y yo tuve un boliche, ponía música, fue mi primer contacto comercial, digamos. Y tuve 3 años en el boliche, de los 20 años hasta los 23, ahí yo me fui porque mi mamá
entró en un estado de locura lo que yo tenía un boliche, que directamente me dijo te vas de la casa, porque ella quería que yo estudiara, entonces yo ya con el boliche no iba a estudiar. Entonces, bueno, me fui. Y bueno, la verdad que aprendí mucho en el boliche, fue una etapa de mi vida muy, muy importante. En la parte comercial yo ya entré, no me interesaba el crecimiento personal, ni la espiritualidad, ni mi Bourdieu, ni nada. Me interesaba nada más que el boliche y tenía que hacer negocios. Entré en ese proceso. Perfecto. Eso. ¿Y quién, en tu casa, quién cocinaba? ¿Quién se dedicaba a las tareas domésticas? ¿Papá, mamá? ¿Quién? No, mi mamá. Mi papá laburaba, mi papá, él no estaba en mi casa, estaba buscando la plata y hacía lo que podía. Mi papá después consiguió algunos trabajos mejores, entonces yo lo empecé como ya a los 13 años, lo empecé como a tener más relación con él. Y tenía mi papá le gustaba mucho ir al trabajo original que él tenía, que era con el hermano, porque el Bobillo Minerales se dedicaba a los minerales y había minas de talco arriba en la montaña y también había minas de bentonita, bueno, pero las de talco, recuerdo, y había una que le habían llamado, mi tío le llamaba los dos hermanos, que no sé por qué. Yo le busqué, eran 6 ellos, le habrán dicho que son 12, qué sé yo, no pude, nunca se llamaban los dos hermanos. Y era una mina que mi papá después escribió un libro que cuando un cuento, no escribió un libro, un cuento que se llama Los Topos. Entonces yo iba mucho a eso, a mí me gustaba mucho ir ahí. Y estaban con los bolivianos y con los peruanos que estaban adentro de las minas. Y a mí me gustaba porque viajaba con mi viejo. Entonces viajaba por las montañas, entonces era muy entretenido. Yo tengo recuerdos muy lindos. Yo le pedía que me llevara, era una cosa de las pocas cosas que yo hacía con mi viejo, que le pedía que me llevara y que sentía mucho amor por él. Qué lindo, qué bonito. Y si me tuvieses que decir ahí un recuerdo de la niñez que emocionalmente lo vivas como algo súper alegre y otro por ahí no tan alegre, o sea, dos, uno acá arriba y otro por ahí. Bueno, no vivo como alegre todas las palizas que me daba mi papá a causa de mi mamá. Porque mi papá llegaba y mi mamá le llenaba la cabeza, porque yo hacía travesuras todo el día, yo no lo viví muy alegre. Entonces eran travesuras muy tontas, pero hacía cosas. Sí, tengo no sabían qué hacer conmigo, entonces me pasaban a lo de mi tía, cuando no estaba mi tía me pasaban a la hermana de mi mamá, de mi papá, a ver si me y después me mandaban a lo de la abuela, Joaquina, que era la mamá de mi papá, a ver si me acomodaban, porque yo estaba como medio fallado, porque yo era contrario a todo lo que a lo que mi mamá decía. Entonces, un día me mandan a lo de mi tía Leti, que falleció ya, y me mandan ahí porque yo vivía en la calle Rioja y yo iba al Don Bosco, a la calle Rioja también. Entonces yo iba al colegio y en la tarde me mandaban ahí y me tenían la tarde, no sé por los horarios, me dejaban ahí. Y entonces mi tía me dice, anda al kiosco y decirle que anote unos cigarrillos. Bueno, esa fue la tarea máxima, porque cuando el tipo me dio los cigarrillos, yo iba todos los días, un chocolate y una nota. Y yo iba al colegio, iba al kiosco, sacaba y me lo llevaba. Entonces me agarró mi papá. Cuando fueron a pagar, claro, imagínate. Entonces esa fue una de las travesuras más grandes que hice. Me divertí mucho yo comprando los chocolates, pero no me gustó nada. Con un cinturón me daba. Así que... Y si tuviese que agarrar uno o dos recuerdos de la niñez que digas, wow. No, bueno, las salidas con mi papá. Ajá. Las salidas con mi papá, después se dedicó a la fotografía y yo sacaba fotografías con él y viajábamos por todos lados. ¿No? Mi viejo fue muy agradable. Las veces que tenía contacto era muy agradable y eso. Y después lo que me gustaba de mi mamá era porque nosotros no íbamos al cine. Entonces no es como acá que ahora tenés televisión. Los que iban al cine eran ellos. Mi mamá iba al cine, yo no iba al cine. Entonces mi mamá volvía y yo me sentaba en un banquito a que me contara la película. Eso me encantaba. Lo contaba bien. Muy bien. Y después muchos recuerdos con mi tía, eso
La que me trajo muchos momentos alegres, mi tía, la, la hermana de mi papá. Eso sí, tengo cosas muy lindas. Y no había televisor. No teníamos televisor. Claro. Apareció el televisor, no teníamos. Entonces estábamos en la casa de mi tía y mi tía me ponía una escalera. Y el vecino tenía el televisor y veía televisor en el patio de él. Entonces yo subía y me sentaban ahí, me traían sándwiches y yo veía televisión. Qué bonito. Así que mira, sí, y en la casa de mi tía se hacía, eran 2 tías. Entonces mi mamá y la tía de la hermana de mi mamá. Una se llamaba Beatriz, la otra Nene. Entonces siempre cuando hacían, como estaba yo, hacían comida, hacían helado, y los helados se hacían en un tacho, ¿no? Lo hacían ellos, yo corría, era muy divertido, la pasaba muy bien ahí. Qué bonito. Cosa que no pasaba muy bien en la casa de mi mamá, que era todo orden y cosas. Así que eso. ¿Y qué hoy vos sentís que tenés que es de tu mamá que te lo inculcaron en la niñez y de tu papá que te lo inculcaron en la niñez? Si es que tenés algo de los dos, ¿no? Sí, soy los dos. Yo tengo la perseverancia. Yo soy mi mamá. Yo Interesante. la critiqué tanto que me he quedado con la parte linda de ella. Yo soy perseverante, soy como una gotita de agua, igual que mi mamá. Soy prolijo, soy ordenado, como mi mamá, cumplo con la palabra, como mi mamá. Eso son todas cosas de mi mamá. Y con lo de mi papá, bueno, eso yo trabajé, porque mi papá tenía cosas muy lindas como el afecto. Y yo lo empecé a sacar, porque como yo estaba tan en conflicto con mi mamá, yo guardé todo eso. Y mi papá lo anulé. Y mi papá era como, todo el tema era con mi vieja. Entonces mi viejo quedó como en un costado. Y ahora me doy cuenta que yo he rescatado muchas cosas de mi papá. Wow. ¿Verdad? Y que las reconozco y me gustan. Pero estoy en el camino de ser yo, no mi papá ni mi mamá. Me quedo con lo mejor de ellos. Qué trabajo importante es. Así. Y difícil. Sí. Y difícil y complicado. Bueno, yo ahora lo que me gustaría hacer, si estás de acuerdo, Raúl, es que antes de proseguir con tu vida... Me vas a llorar. Antes de proseguir con tu vida, ahora, antes de continuar, para que no sea algo lineal, yo había pensado, si vos te animabas, a lanzar algunos disparadores, que ahora te voy a comentar, a ver, vos de tu perspectiva, de tu experiencia, de todo lo que haces, a ver si vos podés profundizar. ¿Con qué? Por ejemplo, con respecto a algo simple, ¿eh? ¿Qué entendés por Dios? ¿Qué entendés por como le dirían, como lo entienden los cristianos en este caso, o en otras religiones, qué entendés vos por la oscuridad? La oscuridad en cuanto a esa antítesis, o sea, todo aquello que está totalmente separado de Dios. Si lo ves similar a las religiones cristianas, si lo ves desde un punto totalmente distinto, ¿cómo lo ves? Y si existe un cielo y un infierno. Bueno, son preguntas profundas, complicadas para contestar y sin ofender a nadie. La idea es mi trabajo personal. Primero porque yo empecé en una cuestión religiosa como los salesianos, en el cual hoy estoy totalmente en desacuerdo con la enseñanza que me dieron a mí y la forma en que impactaban en un niño de 8 años. Me pareció, hoy cuando me acuerdo, porque me han quedado cosas grabadas, me han quedado cosas muy grabadas, lo del infierno, ¿quién quiere ir al infierno? Con 8 años. O sea, decirte el infierno es como, ¿quién quiere ir ahí? Te van a quemar. Entonces, había un cuentito que me contaba el cura, que todavía pienso yo, digo, ¿cómo se le puede ocurrir un cuento a un chico de 8 años? Entonces, para explicar, en el fondo, todavía no sé qué me quiso explicar, porque no era yo, era la clase. Bien. Entonces, el cuento es el siguiente.
el chico para decirnos que nos teníamos que portar bien. El niño se había portado mal y quería entrar a una logia de delincuentes y por pertenecer a los delincuentes. Eso era lo que quería hacer el chico. Entonces va a ver al capo de los delincuentes, al que es jefe, y le dice: vos querés pertenecer a esto, tenés que pasar una prueba. Entonces, bueno, dice el chico: yo ¿qué prueba hay que pasar? Tenés que traerme el corazón de tu mamá. Bueno, el chico va, le saca el corazón a la madre y cuando viene corriendo se cae. Y entonces el corazón le habla y le dice: ¿te pasó algo, hijo? Eso fue uno de los cuentos que nos contaban. Entonces, no estoy muy de acuerdo en este momento con la enseñanza. Entonces, imagínate yo cómo llegué a mi casa. Porque fuiste muchos años a ese colegio, a los salesianos. Hasta los 6 años, hasta el sexto grado, hasta los 12 años. Casi toda tu niñez, digamos. La de los 6 años, eso. Tenían cosas que me gustaban, como ellos tenían los Boy Scouts que me gustaban. Yo no pertenecía, me gustaba el teatro que hacían. Pero bueno, no me gustaba la pedagogía, porque para estar en el teatro tenía que ser el mejor y yo era el peor, nunca subí al teatro. No había una enseñanza. Bueno, es como lo ya viví yo también, ¿no? Capaz que no era su intención. Estaba en canto, por ejemplo, en canto. Íbamos a canto. A mí me encantaba cantar. Entonces yo cantaba creyendo que cantaba maravillosamente bien y me sacaron de las orejas y me dijeron: usted no sirve, váyase. Me anularon el canto de por vida, porque yo dije: no sé cantar. Me podrían haber enseñado para estar en el coro, no que tuviera dones naturales, me podrían haber enseñado. No enseñaban, era todo medio, no estoy de acuerdo. Ahora, con respecto a la palabra de Dios, yo quise ser sacerdote a través de los salesianos. Entonces, después, bueno, me enamoré de Patricia y eso me salvó, me enamoré y me salvó de no ir a los sacerdotes. Tengo como confundido si era Patricia o era otra chica, pero porque por la edad me estoy dando cuenta. Patricia vino después, me parece. Me parece que era una chica, era otra chica, pero no recuerdo por la edad. Ahora me doy cuenta que no puede ser Patricia. Me enamoré de una chica, entonces me salí del proceso de irme. Estaba para irme a Córdoba a hacer tenía 13 años. Entonces, yo creía en Dios, en el concepto. Hoy no tengo ese concepto. Para mí todo es energía hoy. No es el Dios, no creo en el Dios el Dios de Jesús, el hombre. Creo que Jesús es un gran hombre, con una manifestación de conciencia muy grande que le podemos llamar el Cristo, si querés. Por eso es Jesucristo, para mí, como un estado llamado de conciencia, pero no creo que Él sea Dios, ni sea el Dios en el sentido que le buscan, con todo respeto, eso es mi opinión, y en esta etapa, y creo que todo es energía, y creo que todos volvemos a esa energía, y la energía te transforma. Esa es mi idea, y no creo en el infierno ni en el cielo. Creo que el infierno y el cielo lo vivís acá. ¿Haces de tu vida un infierno o haces de tu vida un cielo? Y para hacer un cielo, como sería en el concepto, tenés que servir al otro. Si no estás solo acá, tenés que servir a los otros, tenés que dar servicio. Esa es la forma en que vos mostrás y encontrás el significado de vida de esta existencia, en no estar solo, en acompañar a los demás, en hacer cosas por los demás. El infierno es la mente, es la inconsciencia, es no darte cuenta de las cosas. Ese es para mí el infierno, sería lo que significaría que yo entendería por infierno, ¿no? Y creo que es en la vida, no creo que haya otra vida para eso. Y luego de la muerte, ¿qué pensás? Energía nada más. Te transformas en energía, volvés a energía. Yo estuve ahora en un retiro y hice una explicación de eso. Yo creo que nosotros somos... hice una explicación con
con una gotita de agua. Hice una explicación cortita en el seminario de cómo lo veo yo. Yo creo que Dios, el universo, la energía es como si fuera el océano. Y que para una pequeña energía, una pequeña gota de agua, como somos nosotros, para que no desaparezca, tiene que volver al océano. O llevas la gota al océano y se funde en el océano, que es la vuelta de regreso a casa para mí, que es a Dios, que sería la energía universal. Y después la energía universal vuelve a crear y o enriqueces la energía universal o le das inconsciencia, o sea, no le aportas nada, es como que la gota sale y vuelve igual o peor. Entonces, me parece que el trabajo que tenemos que hacer nosotros es limpiarnos nosotros para poder limpiar esa energía universal que después se transforma en personas, ¿no? ¿Se entendió? ¿Vos lo entendiste? Lo entendí. ¿Fui claro? Perfectamente. Porque por ahí mi propia es difícil explicarlo. Entonces todas las religiones que tienen toda una idea pura muy linda y con muchas cosas que la religión católica que la conozco bastante, estoy bien de acuerdo con algunas cosas, como están explicadas. No estoy de acuerdo cómo están aplicadas y después cómo defendemos lo que eran procesos simbólicos que significaban algo, como el bautismo, que están totalmente distorsionados, porque no se bautiza para traer conciencia, que sería Jesús. Se bautiza para tener una fiesta. ¿Entendés? Entonces se ha perdido el contacto. ¿Y qué te parece Por eso no me gustan mucho las ceremonias simbólicas, nada más. ¿Qué te parece? Hablo de las religiones en general, pero por ahí si querés y si conoces mejor el catolicismo, pero puedes referirte en general, y si no en particular al catolicismo. ¿Qué te parece que es, si es que lo hay, lo rescatable de las religiones y sus instituciones incluidas actualmente? ¿Qué es lo que tiene de rescatable? Bueno, yo creo que primero vamos a hablar de la parte, yo voy a opinar nada más que lo que conozco. Creo que tienen muchas cosas rescatables. Creo que también están demonizadas porque el problema no son las instituciones, son las personas. Las personas que participamos en una institución, las que distorsionamos todo, y el ser humano sigue siendo sigue teniendo falencias y sigue teniendo cosas negativas que le producen en el no trabajo personal, que se confunden con el poder. Bueno, pasan muchas cosas como lo que todos conocemos, pero sí tienen cosas muy rescatables. Primero, contienen muchas masas, hacen mucho servicio, ayudan en el buen sentido, dan buenos principios, enseñan del amor, de la hermandad, enseñan muchas cosas. Después, si no se aplican o se distorsionan por las personas que tienen esa posibilidad, no estoy de acuerdo en eso, y no estoy de acuerdo que haya un intermediario de Dios tampoco. Yo creo que Dios está dentro tuyo, no necesitas intermediario. El cura es muy intermediario de Dios, interpretación de cómo Él quiere y cómo la acomoda. Entonces yo creo que hay que enseñarle a la gente que piense hacia adentro y cuestione sus cosas internamente. Eso me gusta mucho de otras religiones que lo tienen, como los protestantes, que enseñan a leer, por ejemplo. Entonces te enseñan la Biblia, entonces vos le das la interpretación. Por supuesto, después hay distorsiones, pero yo creo que el hombre tiene que buscarse a sí mismo. Y no está en la iglesia, porque ya no cubre eso, pero sí contiene la parte social. Pero el trabajo personal de encontrarse no está en los dogmas. Tenés que romper los dogmas. Tenés que ir más allá del dogma. Tenés que buscar otra cosa. Y eso es muy personal. No sé, grupalmente no se va, no podés llevar a todo. Hay distintos niveles de conciencia. En lo individual necesitas salir hasta de la religión. Necesitas cuestionar. Bien, pero sería también ¿no crees que sería también un poco como
contradictorio el hecho de cuestionar algunos dogmas de la religión, cuando la religión justamente es en sí misma, sus cimientos son incuestionables justamente? Bueno, son incuestionables para las personas que pertenecen, sí. pero yo no pertenezco, yo Bien. ya no soy parte de eso. Y yo no la cuestiono, pero no participo. O sea, porque dejo lo bueno que tiene, pero yo creo que la salida de la espiritualidad y la elevación personal está fuera de eso. Eso sí tiene otras funciones grupales que funcionan muy bien y que si a las personas les funcionan, está perfectamente, y yo no estoy en no tengo ningún derecho a opinar sobre eso en contra, lo opino para mí, pero todo lo que Dios permita, o la energía o el universo, por decirlo como le digo yo, el universo acepta que esté, no tengo ningún derecho a cuestionarlo. Porque yo yo no soy omnipotente y no voy a estar. Yo puedo cuestionar cuando se dedica para mí, cuando yo elijo, pero no cuestionar la existencia de algo que yo no coloco. Si está puesto es porque el universo quiere que esté y está cumpliendo una función. Entonces es una función muy buena porque yo participé, y a pesar de que no estoy de acuerdo con la educación que me dieron, como conté el cuento, sí me enseñaron principios. Hubo cosas que sí me interesaron mucho. En los principios, la honestidad, el ser honesto, el amar al prójimo, el tener ciertas cosas, las aprendí. Valores. ¿Se entendió? Clarísimo. Pero la filosofía, perdóname, que sí, te voy a terminar para terminar la idea. La filosofía es cuestionar. El pensamiento, digamos, ¿cómo le podemos llamar? El pensamiento estático que se queda y que no te deja ver otra cosa. Tenés que cuestionar para poder ver. Tenés que estar en duda permanente. Ese es el pensamiento filosófico. La filosofía no es para estar tranquilo. Es para cuestionar y estar en angustia, porque estás cuestionando los paradigmas que vos te aferrás. Entonces, cambiar el paradigma te permite elevarte, madurar, crecer, entender las cosas de otro nivel. Entonces, yo creo que hay que cuestionar todo. Y creo que el hombre tiene que vivir en duda. La duda te hace investigar. No, si no, te quedas con un pensamiento único y te quedas como limitado. Eso, el pensamiento limitado y lógico para el pensamiento. Porque cuando vos entras en un pensamiento tenés una lógica que se te retroalimenta. Entonces tenés que salir de la lógica. Entonces la filosofía, el trabajar, te obliga a cuestionar. Y cuando vos cuestionás, descubrís nuevos niveles de pensamiento y nuevas interpretaciones. Imagínate si vos vivieras con la interpretación del amor cuando tenías 12 años. Claro. ¿Entendés? Si no cuestionás. Interesante. Y vos utilizaste un verbo cuando hablaste del universo, dijiste el verbo permitir, lo conjugaste. Y ahí se me vino a la cabeza dos cuestiones que por ahí se discuten mucho. Quería saber tu punto de vista, Raúl. Es si para vos existe una completa predestinación o si es todo contingente, azaroso, como quieras decirlo. Es muy buena tu pregunta. Hay teorías. Yo he estudiado las teorías. La teoría de la determinación, estás determinado. Yo creo que es la teoría de la responsabilidad. Yo creo que vos influís en el universo. Y yo creo que tomás decisiones y influís. No son las circunstancias, son las decisiones. Las circunstancias del nacimiento influyen, pero vos tenés mucho que ver. Vos tenés mucho que ver en un montón de decisiones. No creo que sea determinado. Tampoco fortuito. Tampoco azaroso. No, yo creo que es que vos podés influir. Y creo que la influencia de todos construye la realidad que tenemos. Interesante. ¿Me entendés? Por supuesto, el pasado tiene una influencia también muy grande porque en realidad construimos mucho pasado. Entonces,
las personas que estamos normalmente sin la idea que tengo, que trabajamos en la fundación de vivir en el presente, en realidad viven repitiendo pasado permanentemente, y esto multiplicado por millones es básicamente lo que se construye la vida. Entonces es más lenta de lo que podría ser si todos estuviéramos en una función totalmente diferente. Por ejemplo, perdonar el pasado. O sea, entonces hay teorías en las cuales vos no te tenés que olvidar del pasado, y hay teorías en las cuales quieren justicia con el pasado, y hay justicia que se están haciendo ahora de hace muchos años atrás, que llaman dentro de poco vamos a pedir justicia porque Colón vino a América y vos sos historiador. Entonces, desde este lugar va a ser muy difícil tratar de ordenar todo eso, en cambio de ser un proceso totalmente de elevación para que las generaciones que estén acá no cometan los mismos errores. Pero si no aprendemos, estamos permanentemente recordando otra. Y eso hace que se reproduzca. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que en algún momento, por eso yo tengo que masificar todo esto es muy complicado, pero llevarlo a un punto de lo individual, yo creo que en algún momento tenés que dejar el pasado. Y hay sociedades que lo han hecho. Y bueno, y tienen mucha más abundancia para los que viven en el momento presente. Y viven mejor. Eso sería como la idea que yo tengo. Y el universo no tiene memoria. El universo se está transformando permanentemente. Destruye y construye con una facilidad. Y no se juzga, ni juzga. ¿Quiénes son los que juzgamos? Esa es la idea para darte una idea. No sé si contesté tu pregunta, pero... Perfecto. ¿Y sobresaliente. No. Por supuesto no pretendo que estén de acuerdo. Yo lo que quiero es que pensar. Yo quiero cuestionar. Yo quiero cuestionar. Qué impresionante. ¿Y cómo te llevas, por ejemplo, con este nivel de profundidad y con todo tu pensamiento crítico, cómo te llevas, por ejemplo, con otros lentes, es decir, otros paradigmas que tratan de explicar por ahí a las personas o al universo, como por ejemplo algo que está por ahí en el boca a boca de las personas, que les es muy común hasta en los diarios leerlo, como por ejemplo pueden ser los signos, por ejemplo. ¿Crees que eso puede explicar de alguna forma a un ser humano, o lo puede explicar en parte, o directamente no lo explica, es un invento del ser humano y bueno, ya? Bueno, yo creo que todo viene de la cabeza. Y creo que la ciencia o la pseudociencia, como le quieran llamar, porque entiendo que es una pseudociencia, no una ciencia, catalogada ¿por quién? ¿Los humanos? Por un grupo que ha decidido qué es ciencia y qué no es ciencia. Entonces, partamos de esa base que ya puedo cuestionar eso. O sea, yo me puedo permitir cuestionar quién dice que es una ciencia y quiénes son los cráneos que dicen que es una ciencia. Entonces resulta que se juntan unos pocos y dicen que esto es una ciencia, entonces no, porque ellos deciden, o porque les conviene, o porque... Entonces es todo cuestionable. Entonces, bueno, vamos a tomar lo que dicen es una pseudociencia, la astrología. ¿Estamos de acuerdo? Es el hombre ha buscado, para mí, estoy hablando de mi lugar, ha buscado explicar quiénes somos, y cómo somos y cómo funcionamos. La personalidad del ser humano ha sido una investigación, no es la única que hay muchas. Yo creo que la astrología es una de las, si no es la más antigua, no soy un experto en la astrología, pero merecen todo el respeto para las personas que trabajan en eso y las que le trabajan, no los que hacen azar con eso, sino los que trabajan las cartas natales y entienden y funcionan como una explicación. Ahora, ¿qué entiendo yo con esa explicación? Que sí está en las personas que estudian, porque ¿para qué te dan todo eso? ¿Para qué te explican toda tu carta natal, todo? Que está predestinada en posibilidades, pero no predestinado como si fuera tu destino. Vos podés cambiar, vos modificás eso. También está dicho en la carta natal, vos la modificás, por eso no es fija.
Por eso te dan los planetas para que vos modifiques eso, para que vos modifiques tu personalidad a favor del grupo. Porque los 12 signos es una alegoría de la humanidad. Entonces vos trabajas para el grupo, para el otro, no para una individualidad, como que estamos entendiendo. Entonces, cuando los que estudian son realmente estudiosos y bueno, y tiene cábala y tiene un montón de herramientas que me parecen muy valiosas para un comienzo o para los que trabajan seriamente en el proceso. Sí, creo que es un camino. Una herramienta. Un camino para poder comprender muchas cosas. Después está la parte que la publican en los diarios, que eso no es lo que... O los signos como identificación y limitación de una persona. El signo no es una limitación. El signo es una forma de trabajo y no es una limitación, sino que es un crecimiento. Vos conocés al signo para saber las debilidades y las fortalezas y aportar con la fortaleza a la unidad del grupo, que son todos los signos. Entonces generás el cuerpo humano en función, después de tenerlo en uno, hacia los demás. Yo creo que explicado de esta forma como yo lo entiendo, ¿no? Entonces yo creo que es muy respetuoso para las personas y una muy buena forma de trabajo cuando lo haces profundamente y no lo trabajas para vos sos de cáncer, vos sos de esto, vos sos de lo otro y queda todo en eso. Como una... termina siendo una limitación porque te limita a eso y vos sos más. El ser humano es más que la personalidad, entonces tiene más poder. Entonces no te podés limitar a un signo. Es una explicación de tu personalidad, pero no de tu esencia. Bueno, que es coherente con lo que vos explicabas antes, que no crees en un determinismo absoluto, sino que crees en posibilidades propias. Totales. Pero que hay una serie de características con las que vos arrancás. Pueden ser características que se dan también, pues, imagínate, yo tengo las simbologías de la astrología de cáncer, tengo el descendente en geminiano, yo entiendo todo eso, pero influyen muchas cosas en la carta natal, mi nacimiento, mi horario, mi mamá, mi papá, han influido todos en mi personalidad, o sea que yo no soy igual de cáncer que a otro, que tiene otro contexto, entonces hay que estudiarlo muy bien para ver cómo estaban los planetas en su momento y poder determinar los trabajos que yo tengo que hacer con respecto a eso, pero es un trabajo personal, es un trabajo sagrado que está muy vulgarizado. Entonces se queda la gente nada más que en la identificación. Entonces las personas que yo conozco que trabajan en serio son estudiosos de todo eso, por eso los respeto mucho. Y tengo gente que ama eso. Y yo, cuando ellos hacen trabajos profundos, son muy valiosos para las personas. Pero sí creo que eso determina eso, igual que leer los archivos acásicos. Vos lo que lees son las posibilidades y vos tenés, por eso te los tienen que leer, porque vos con la información cambiás, entonces cambia el archivo. O sea, que vos podés modificar. Esa es mi opinión. O sea que hay acá, digamos, desde tu forma de ver las cosas, tenemos cada individuo es muy poderoso porque Totalmente. puede influenciar mucho. No es que puede, está influenciando con su no influencia también. Porque hay gente que puede hacer cambios profundos en la humanidad y quizás por no su compromiso anulan su influencia, o sea, influyen de otra forma. Yo creo que el futuro, el presente, digamos, se está modificando como el universo permanentemente. Y hay gente que se da cuenta e influye, puedo darte muchos ejemplos de eso, y hay gente que, bueno, que cree que no influye, que sí influye con la no influencia, dejando que sigan pasando las mismas cosas. Y podrían hacer cambios muy profundos y cambiaría todo, porque todos influimos. Por eso todos tenemos que trabajar juntos. ¿Y los que influyen más son los que tienen un nivel más elevado de conciencia? No, influyen todos. Yo creo que influyen todos. Los que tienen más elevado conocimiento y trabajan para que esa influencia negativa de los que no trabajan en eso cambie el nivel vibracional.
Bien. Porque yo entiendo que somos energía, estamos trabajando por el momento, somos información, que la información es lo que recibimos cuando entramos al planeta y después se retroalimenta, vibramos en un presente, resonamos y atraemos. Entonces vos en el fondo estás atrayendo lo que está tu información, es una repetición. Entonces si vos no trabajas en tu historia primero para que la energía universal pase a través de ti más limpiamente, porque la energía sigue el pensamiento, bueno, lo que vibras siempre en la misma sintonía, atraes la misma gente, en las mismas circunstancias, tanto para un lado como para el otro. Y resonás, porque vos cuando resonás atraes. O sea, si fuese un juego de cartas, recibís un par de cartas, pero vos tenés el poder de jugarlas como vos quieras y podés influenciar en el juego como vos. Influencias permanentemente. Y vas como cambiando el momento presente permanentemente. Lo que pasa es que es como que si yo te dijera, ¿vos te das cuenta que la Tierra se está moviendo? No. Bueno, nosotros estamos influenciando en nosotros en este momento. No sé si esto lo va a ver alguien, pero nosotros estamos en este momento influenciando en nosotros. Y vos vas a ir de acá, y vos vas a ir de acá, y vos estás haciendo cambios internos y vamos a influenciar. Y enseguida yo voy a influenciar con Tati, porque yo he movido cosas dentro mío. Entonces quizás hago cosas. Entonces sí, influís en el momento. Y el mundo, todos están influyendo. Todos están construyendo esto. ¿Lo hemos construido bien hasta acá? Yo creo que sí, fíjate vos. Espera otra respuesta. Soy sincero, espera otra respuesta. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros hemos mejorado. Lo que pasa es que el mundo no es el mismo. Y hablar del pasado desde este lugar, pero hemos mejorado mucho. Mucho. Lo que pasa es que nuestra cabeza exige más de lo que realmente hemos hecho. Entonces, hemos desarrollado tanto los debería, que la confrontación de los debería con lo que hacemos es muy fuerte. Entonces nosotros buscamos una perfección que no tenemos. No vemos a veces lo que somos realmente y lo que hemos evolucionado de donde venimos. Porque cuando uno estudia historia y te vas para atrás, porque estudia historia, esta charla no la podemos entender. Y las cosas se resolvían de otra forma. Y vos sabés, vos has estudiado historia, vos sos profesor de historia. Vos sabés cómo resolvían las cosas los fenicios, los romanos, los egipcios, los ingleses. Y cómo se resolvían las cosas en la parte religiosa también. Si no eras parte de la religión que ellos venían, se resolvía muy fácilmente. Y si no te gustaba, te decapitaban. Hemos evolucionado. Por supuesto, no hay un camino largo para la perfección que se espera, pero no, hemos mejorado. Por supuesto, hay cosas, hemos mejorado en la ciencia, hemos mejorado, vivimos más años. A pesar de todos los líos que tenemos, el cuestionamiento, lo que está pasando, nos da la posibilidad de que está ocurriendo para que aprendamos a vivir mejor, para cubrir desigualdades, que me parece correcto, que son incómodas, y sí, pero si no sería una perfección y no estamos acá para eso. Estamos para aprender, entonces estamos aprendiendo. A pesar de lo que yo pienso que piensan, pero estamos mejor. Hay más posibilidades. Antes mi mamá estudiaba el crecimiento personal en secreto. Hoy lo estamos haciendo acá para todo el mundo. Y vamos a mejorar más. Qué lindo mensaje. Yo creo que sí. Por supuesto después hay pensamientos que no. Pero eso lo podemos hablar de otra forma. Bueno, y me gustaría, si te parece, cerrar esta parte de la niñez con una cuestión última, que te quería preguntar de ese niño, de ese Raúl niño, ¿qué te llevas? ¿Dónde lo tenés? Y si lo podés observar. Sí, yo lo observo y no lo decepcioné. Yo no lo decepcioné. Sí tengo que pedir perdón a mi mamá, porque mi mamá no sabía ser mamá y yo no sabía ser hijo.
Pero sí le tengo que agradecer que toda su oposición hizo que yo fuera muy fuerte y yo no decepcioné. Yo tenía una vida fantástica. Y todo lo que mi mamá me enseñó, en el sentido de todo lo que yo heredé de mi mamá, la perseverancia, todo eso, eso me ha llevado a mí a hacerlo porque vos me estás haciendo la entrevista. Porque yo heredé eso. Y tuve 27 años para que vos me hicieras esta entrevista. Son 27 años de trabajo en la fundación. Y cuando yo estuve en la parte comercial, tengo las mismas herramientas y las he usado siempre las mismas. Entonces, y son cosas que me enseñó mi mamá. A pesar de su dureza, hizo de mí un tipo muy fuerte. Se lo agradezco mucho eso, porque me obligó a sacar habilidades. O sea, no me debilitó, al contrario, me fortaleció. Después yo entendí por qué hacía eso, pero eso fue ya más grande. En el momento entendí eso. No es que no me quería, no lo entendí yo. Eran sus problemas, no eran míos. Se lo tenés bien presente a tu niño. Sí, A tu Raúlcito. Sí, mi Raúl fue. Yo estoy contento con él. Y él está contento conmigo, porque yo no lo decepcioné. Lo que él quería, yo lo hice. Lo hicimos juntos. Y hoy estamos haciendo otra cosa. Y él está cooperando. Así que estamos bien. Bueno, ¿qué les